en esa misma área de innovación y tecnología, tenemos a continuación, y para cerrar con broche de oro, la conferencia Reflexiones sobre la pandemia COVID-19 y su impacto en el cultivo del banano, a cargo del doctor Jorge Sandoval Fernández. El doctor Sandoval es ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica, máster del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIA y doctor de la Universidad de Ciencias y Técnicas de Montpellier, Francia. Actualmente es profesor de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Agronomía. Es miembro del Comité de Expertos de Musanet, que es la red mundial para la colaboración en investigación en la conservación y diversidad de musáceas, y es consultor internacional de biotecnología y gestión de la información. Bienvenido, doctor Sandoval. Muy buenas tardes a todos y a todas. Entonces vamos, sin más preámbulo, a hacer esta presentación. Reflexiones sobre cómo el COVID afectó o no afectó a las musáceas. Y trataré asimismo de hacer alguna analogía con respecto a la raza 4 de Fusarium. Hoy en la mañana, y muy atinadamente, eso era lo que había que hacer, un homenaje a todas las personas que sufrieron y que murieron. La Organización Mundial de la Salud hoy dice que las muertes oscilan entre los 15 millones y 17 millones de personas, y quizás más. Entonces, pues es algo muy nefasto para la sociedad, ¿verdad? Y efectivamente, el SARS-CoV-2, COVID-19, un coronavirus, 10,000 veces más pequeño que 1 milímetro, puso de rodillas a todo el mundo. Y empezaron a llegar noticias muy nada halagüeñas, los transportes aéreos, marítimos y terrestres colapsados, y las economías y todo el resto de la sociedad en incertidumbre. Y de pronto ustedes empezaban a ver estas noticias, lugares donde antes había muchísimas personas, de conglomeraciones de personas completamente solitarias, debido a que no había que salir de las casas, confinamientos, distanciamientos, etc. Y empezó entonces a verse unas imágenes dantescas, muertes por todo el mundo, en unos más, en otros menos, pero también noticias que causaban una gran incertidumbre y un gran miedo. Y ustedes saben que hay varios tipos de miedo, y el miedo que paraliza es el peor. Entonces, los gobiernos a veces no sabían qué hacer, no sabían cómo manejar esto. Entonces, por supuesto que la gran pregunta, ¿qué iba a pasar con la musa? La fruta, la musa, ¿verdad? La musa de las frutas, la que inspira a los poetas, la que cuida a las artes y las ciencias, la que se siembran en más de 150 países alrededor del mundo, la que alimenta a miles y millones de personas alrededor del mundo, la que genera cientos de empleos para bienestar de las personas, la que sostiene las economías de los países, la que tiene una cantidad inmensa de propiedades medicinales que favorecen muchísimo la salud. Y entonces, pues por supuesto, ¿qué iba a pasar con esa fuente de tanta riqueza y que nos tiene a nosotros también, pues en estos trabajos? Entonces,
No se hacían esperar las noticias. Empezaron a aparecer titulares. Las exportaciones de bananos de Filipinas podrían caer hasta un 40%. Las importaciones chinas del banano sudeste asiático se ven limitadas por el COVID. Coronavirus, otro reto que debemos afrontar los bananeros en el 2020. El toque de queda en Perú impacta en las exportaciones de banano ecológico. Contratos de banano cayeron por defectos del COVID y así por el estilo. Entonces, ¿verdad? Empezó ese tipo de noticias a tener un impacto y a preguntarse en todos lados, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Cuál fue ese impacto? Por supuesto que hubo un impacto. Y vamos a ver primero el impacto desde el punto de vista científico. Hubo disminución de la presencia física de personal de experimentos en el campo. Claro que sí. El distanciamiento social nos impidió en muchos casos ir al seguimiento de los experimentos. Y en muchos casos casi se pierde. Ustedes saben que los experimentos en el campo, si no vamos a tomar los datos como tiene que hacerse, con la frecuencia que tiene que hacerse, usted pierde experimentos. Tendencia a disminuir la relación personalizada entre el técnico, especialista y el productor, por supuesto, debido al distanciamiento social. No, mejor que no venga el técnico a hacer esto, quedémonos mejor un poquito, vamos a ver cómo evoluciona esto. Riesgo de disminución del presupuesto asignado a investigación científica, dada la merma de acciones programadas. Claro que sí, había ya un presupuesto establecido y entonces de pronto ese presupuesto no se gasta como tenía que gastarse y ustedes saben que cuando sucede eso, pues los entes financieros en las organizaciones pues hacen sus cortes y eso no dejaba de ser un peligro. Cancelación del 100% de simposios, congresos y cursos presenciales nacionales e internacionales programados con su consecuente impacto negativo en la capacitación del personal. Para muestra un botón, Alcorbat, cancelado. Atraso en la importación de bienes y servicios. Claro, se atrasaron cosas que ya estaban compradas y que no podían venir por el cierre de fronteras. Disminución del seguimiento en la adecuada toma de datos experimentales establecidos en las fincas. Pérdida de actualización de conocimientos técnicos y científicos al cancelarse giras internacionales de trabajo programadas. Muchos de ustedes que están aquí tenían ya programados, por ejemplo, giras a Australia para capacitarse en determinadas metodologías. No se pudo hacer. Giras a otros países, cursos, no se pudo hacer. Disminución y acción más lenta de las iniciativas de intercambio internacional de germoplasma y otros, por el cierre de fronteras, por supuesto. Atrasos en envío de materiales técnicos a universidades internacionales, ya ustedes tenían convenios establecidos, enviar materiales para análisis, no se pudo hacer. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les pasó, hubo que atrasar eso. Menos acceso a las fuentes de financiamiento externo internacional para realizar investigación científica con especies vegetales, incluyendo musa. ¿Por qué? Porque se dio una mayor apertura mundial a concursos por fondos externos para financiar investigación científica con coronavirus. Por supuesto que era la prioridad número 1. Entonces, los donantes y otros organismos, hay dinero, pero para coronavirus, no para otras cosas. Ahora, ¿qué pasó a nivel de gestión de fincas y plantas empacadoras? Más vulnerabilidad de la presencia y ataque de enfermedades de la cigatoca negra en muchos países. Hubo pérdida de control en finca de productores pequeños debido a falta de liquidez. Siempre los pequeños agricultores son los que tienen más problemas de esta índole. Aumento en los costos de producción debido al establecimiento en las fincas de los protocolos sanitarios.
sin duda. Hubo que establecer protocolos sanitarios y se aumentó los costos. Aumento del vandalismo por robo de racimos de bananos en las fincas. No hay alimentos, no tengo trabajo, tengo que hacer el 50% de las labores, ya no el 100%. Pero puedo pasar por un racimo de bananos, si ese racimo de bananos le asegura a mi familia que no va a pasar hambre en una semana. Hubo un aumento de vandalismo. Es muy interesante este fenómeno. Aquí nuevamente el banano, los plátanos salvan vidas. Problemas operativos y altos costos para el transporte del personal a las fincas. Claro que sí, hubo que hacer también esfuerzos en ese sentido. Personal administrativo dejó el trabajo presencial por el teletrabajo, con los pros y los contras que esto significaba. Por supuesto que los trabajadores de campo yo no podía, o ustedes no podían, o los encargados no podían determinarlos a que hagan teletrabajo. El trabajo de ellos es en el campo. Entonces, pues también una consideración importante. Aumento del ausentismo laboral por personal infectado o por presencia de síntomas. Si usted tenía síntomas, mejor no llegara. Esa fue una de las directrices en muchos lugares. Entonces, claro, asignación de tareas en finca y plantas empacadoras a personas no familiarizadas con las labores. Entonces, también, si usted no está familiarizado con las labores, pero lo sustituye por otro, no es lo mismo. Cierta indisposición del productor de no recibir más personas en su finca más allá del propio. Esto con objetivo de minimizar el riesgo de contagio entre sus trabajadores debido a la presencia de segundos y terceros. Mejor que no lleguen visitantes a las fincas, mejor que no lleguen proveedores. Reducción de mano de obra en el campo y en las plantas empacadoras. Esto debido al cumplimiento de las medidas sanitarias de cuarentena, distanciamiento social y política de quédate en casa. Pero aún así, aún con todos estos inconvenientes, se mantuvo la operación en las fincas. Desde el punto de vista de la comercialización, ¿qué pasó? Se presentaron problemas en la cadena de suministros y en los eslabones de producción, sobre todo en los países asiáticos. Hubo problemas en la logística de transporte, países en varias partes del mundo, falta de contenedores y puertos congestionados, y esto todavía sigue siendo un problema. Mayor cantidad de días de tránsito efectivo incrementando los costos marítimos. Hubo altas demandas de la fruta y ventas a precios muy bajos en Europa y Asia. Y hubo exportaciones récord en América Latina hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Eso ustedes lo conocen, muy interesante. Aún con estos problemas logísticos, se mantuvo la actividad agroexportadora. Entonces, hubo acciones, consecuencias positivas. Y, por ejemplo, gente que vendía cualquier cantidad de asuntos relacionados con la pandemia, y aquí ustedes tienen mascarillas a base de fibra, de musa textilis, de abacá. Los protocolos sanitarios de bioseguridad se fortalecieron en las fincas. Es muy importante. Ya usted tenía su lavamanos, tenía sus asuntos, sus medidas de higiene. En las fincas había también información pertinente para los empleados. Pero aquí los campeones, aquí los campeones, los que se sudan, los que se ensucian las manos, los que se llenan de tierra, los que se llevan las manchas en los pantalones, en las camisas, ellos trabajando
como decía don Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970. Los trabajadores de campos, los que precisamente son los que están ahí día a día trabajando y hasta les hablan a las plantas y ellas entienden. Mis respetos, eso fue muy importante. Entonces, en las diferentes empacadoras y otros asuntos de manejo, pues distanciamiento social, de alguna manera artefactos para evitar el contacto directo, desinfección en la tarde, a mediodía, en las empacadoras, para evitar posibles contaminaciones. Protección de la salud humana de los trabajadores fue fundamental. Hubo capacitación e interacción con los productores mediante herramientas virtuales. Eso también fue un asunto bueno. Y hubo fortalecimiento de la colaboración interinstitucional, que también fue algo muy promisorio. El distanciamiento social, adecuaciones en los vehículos, en los autobuses para transportar a las personas. Aquí usted se sienta aquí no se puede sentar, en fin, también alcohol e información adicional para educar a todas estas personas en que el problema que teníamos, ¿verdad? Asimismo, de una u otra manera, ingeniar para que los trabajadores pudieran a sus horas de almuerzo hacer sus horas de comidas, ¿verdad? Aislándose. El uso de los pediluvios, que se volvió todavía más popular porque ya venía siendo popular con base en los asuntos de manejo con fusarium. Y pues definitivamente cambios en el distanciamiento de las personas entre sí. Aumento de la responsabilidad social de los patronos hacia sus trabajadores. Quedó demostrado. Es importante. Un trabajador que se siente motivado, aunque tenga un problema en la finca, él va hacia adelante. Y entonces, por ejemplo, felicitaciones y gratitud por todo su apoyo, trabajo y espíritu solidario. A seguir reaccionando correctamente, saldremos adelante. Vamos siempre con optimismo. Eso se dio en muchas fincas durante la pandemia. Y hubo también donaciones de miles de cajas de banano a la población como alimento básico. No se podían exportar, entonces se regalaban a muchas gentes, a entidades, por ejemplo, como asilos de ancianos, escuelas para niños, en fin, solidaridad. Eso también quedó patentizado durante estos problemas pandémicos. Las reuniones virtuales se volvieron muy frecuentes. Todas las semanas había una reunión virtual en algún lado, entonces empezábamos a ver este otro mecanismo que también iba a cambiar, muy importante. Y entonces ya no era necesario venir aquí a Miami, entonces contactábamos con otra gente, ¿verdad? Y eso también de una u otra manera causan cambios que uno dice, llegaron para quedarse, no llegaron para quedarse, en fin, pero son cambios y cambio genera cambio. Entonces también muchísimas informaciones para la gente, información de qué se trataba este enemigo que teníamos enfrente, qué hacer, cómo comportarse ante mis compañeros. Eso fue muy bueno también. Ahora, teníamos el problema. Ahora, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer por pospandemia? Y aquí yo siempre digo que cuando una puerta se cierra, se abren dos. Entonces, definitivamente,
hay que visionar futuro. Dice este gran escritor israelita, historiador y filósofo Yuval Harari, que nosotros los humanos tenemos una tendencia solo a solucionar lo que está más inmediato o cuando tenemos el problema encima, pero nunca vemos hacia el futuro. Y hay que tener esa capacidad o enseñar que hay que siempre tener visión de futuro en todo, en todo. Entonces, ¿qué hacer pospandemia? Y sin duda alguna, la innovación y sus resultados será lo que marcará la diferencia. Las personas que vayan por la innovación, que vayan a pensar cosas nuevas, que piensan, que proponen ideas, serán los que van a ganar en el futuro. Entonces, será necesario, ¿qué será necesario? Accionar diferente. No pensar, sino repensar diferente. Mentalidad abierta a escuchar las ideas de los demás. Mentalidad abierta a que yo solo quizás no lo logre, pero si tengo 2 o 4 que me ayudan, lo logro más rápido y llego a la meta más rápido. Cooperar diferente. Evitar los egoísmos que se dan. Naturaleza humana. Priorizar diferente. Y a veces aquí hay juegos de palabras. ¿Qué es más importante? ¿Lo esencial, lo indispensable o lo prioritario? Entonces todo un juego, ¿verdad?, de palabras, pero que encierran un significado muy importante. Entonces, a partir de todo eso vienen necesidades. ¿Qué necesitamos? Tratar de evitar el miedo. Hay varios tipos de miedo. Hay un miedo que paraliza y hay un miedo permisible. Quedémonos con el miedo permisible. La timidez y la resistencia a los vientos de cambio. Señores y señoras, estos vientos de cambio uno ni cuenta se da que todos los días suceden. Todo cambia, todo va cambiando. Entonces hay que estar preparados. Estar actualizado en el tema o temas de interés. Motivar y capacitar al personal en posicionamiento de actitudes y aptitudes de mentalidad positiva. Hay que tener mente positiva. Educar a la población a consumir otro tipo de banano. Hay muchos tipos de banano en el mundo que tienen sabores también buenos, pero que, yo no como ese banano. ¿Por qué? Sabe muy feo. ¿Cuándo lo comiste? No lo he comido. Bueno, y entonces, ¿cómo sabe que sabe feo? Intensificar el trabajo en inteligencia de mercados también, muy importante. ¿Qué tipo de bananos estará el futuro pensando para poder mercadearlos? Buscar otros nichos de mercado donde promocionar y colocar la fruta de nuestros países. Diversificar el mercado con otras variedades. Y aquí entra en juego los asuntos ahora ya con estas amenazas y todos estos desafíos que hablaban en la mañana. Raza 4 de Fusarium y otras enfermedades, cambios climáticos. Pero se habla mucho de cambio climático, por ejemplo, pero ¿qué se está haciendo? Yo les pregunto, ¿qué se está haciendo? Casi nada. Casi nada. Se presentan, es muy interesante porque se presentan unos modelos que nadie entiende, pero no se hace nada desde el punto de vista de la practicidad que yo tengo que llevar al campo. Y cuando voy a tener el problema, ya es un problema inmanejable. Muy interesante, muy importante. Decía en la mañana, ¿verdad? El cambio climático antropogénico.
Y ese cambio climático antropogénico, que es el creado por nosotros, ¿saben cuándo empezó? Se dice que empezó el 16 de julio de 1945, cuando se lanzó la primera bomba atómica. Ahí empezó. Y a partir de ahí, todo el desequilibrio que estamos causando. Y se dice que son que para 1 grado se necesitan más o menos 115 años para que ocurra. Hagan cálculos. Hacer campañas especializadas ofreciendo al banano como un alimento funcional. Para mí es importantísimo porque el banano tiene tantas propiedades medicinales y de valor agregado, pero hace falta campañas de valor agregado diciéndole a la sociedad, mire, coma banano porque tiene esto, esto, esto y esto. Ustedes saben, está lleno de serotoninas y dopaminas. Esos sensores, esos que le dan a uno la sensación de estar muy bien. Y así es, muy importante. ¿Qué más? Planificación y coordinación de una nueva estructura de aprendizaje y comunicación. Mantener la investigación. Realizar extensión agrícola en línea. Evitar noticias falsas, pero sobre todo saber identificarlas. ¿Recuerdan ustedes una vez que salió una cosa ahí que la llaman, que ya se hizo viral? Y era una araña que salía de un banano maduro. ¿Ustedes recuerdan eso? Biológicamente hablando, eso es imposible. No se puede. No, eso no puede ser. Solo en la película aquella del 8º pasajero que salió un bicho ahí raro. Pero biológicamente hablando, eso no puede ser. Entonces, ni hacerle caso. Trabajar y producir para obtener altas productividades. No hay otra manera. Vientos de cambio, pero también se me baja la producción, o la voy a mantener o tengo que subirla. Aumentar la inversión social en las fincas y fomentar más la inversión en ciencia. Esto es fundamental. Realizar más asistencia técnica utilizando formatos digitales. De ahora en adelante esto va a ser muy común. Inclusive usando herramientas de inteligencia artificial. Había un proyecto hace poco en el CIAT que se llamaba, se me va en este momento, pero era un asunto de inteligencia artificial que más o menos él decía, ya usted iba a hacer la consulta y le iba a contestar un robot, ¿verdad? Estar capacitados para manejar que una crisis sanitaria no pase a ser una crisis alimentaria, eso es muy, muy, muy importante. Propiciar y encontrar un equilibrio entre crisis internacional versus la colaboración internacional. No se puede perder esta colaboración. Optimizar los métodos de diagnóstico rápido de enfermedades exóticas, esto es fundamental. Entre más rápido usted determine cuál es el enemigo y de qué se trata, usted más rápido lo puede contrarrestar. Entonces, todo tiene lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones aprendidas nos ha dejado esta pandemia, este problemón? Y voy a hacer con ustedes un ejercicio, a ver si están de acuerdo conmigo. Hay que disponer de una actitud mental a que los problemas son para resolverlos. Me acuerdo cuando a veces llegaba alguien a mi oficina y decía, don Jorge, necesito hablar con usted. Sí, ¿qué pasó? Es que tengo un problema. Ah, bueno, qué dicha que es solo uno. A resolverlo. Comprender y valorar que la inversión en investigación científica es un acervo institucional y una necesidad perenne. Eso es algo que las instituciones tienen que decirle a su gente, mire, el trabajo que usted hace es reconocido en las Filipinas, es reconocido en Australia,
aunque aquí no se le reconozca, porque nadie es profeta en su tierra, allende los mares sí, y usted hace un trabajo muy importante. Acoger las herramientas de comunicación veraces basadas en fundamentos científicos. Todas estas famosas noticias falsas nuevamente. Invertir aún más en herramientas de vigilancia epidemiológica, detección, diagnóstico rápido de enfermedades, y aquí es donde entra el caso de la raza 4 de Fusarium y otras enfermedades. Diagnósticos, continuar trabajando en esto, muy importante. Por ahí vi una noticia que salió donde los australianos están tratando de hacer un método basado en el olor, en el olor que despide el hongo. Y ustedes saben que esa es la base fundamental para que los perros en las aduanas detecten, por ejemplo, un hongo. Eso es importantísimo. Claro que un perro tiene la capacidad, parece ser comprobado, hay un artículo científico que habla de eso, de discernir entre 300,000 olores distintos. Imagínense ustedes. Fomentar entre los productores el hábito, la disciplina de prevenir enfermedades y plagas en el cultivo. Es mejor prevenir que lamentar, siempre. Desde que uno era niño, o se le escuchaba a los abuelos, es mejor prevenir que lamentar. Esto es interesantísimo. Actualmente los trabajadores a todo nivel en el cultivo del banano manejan un lenguaje más técnico, acuñado de enfermedades, virus, brotes, epidemia, pandemia, bioseguridad, exclusión, diagnóstico, prevención. La gente que trabaja en las plantas empacadoras conocen todos esos términos, la gente que trabaja en las oficinas conocen esos términos. Esto con base en los antecedentes de la campaña anual Fusarium, ya con la campaña anual Fusarium ya se venía mucho con esto, con las campañas de bioseguridad. Entonces esto facilitó muchísimo la toma de las propuestas que hacían los entes de salud cuando llegó el COVID. Muy, muy importante. Pero probablemente todavía no hemos visualizado los impactos y efectos reales de la pandemia. Pónganse ustedes a pensar, hay que estar preparados para manejar incertidumbres y contingencias. Toda institución debería tener un grupo de manejo de crisis y estar preparados ante esto, hacer análisis en este sentido. ¿Cuántas lecciones aprendidas realmente nos ha dejado la crisis del COVID-19? ¿Cuánto hemos aprendido de la amenaza de la presencia de la enfermedad del marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical? ¿Estamos realmente preparados para los vientos de cambio en el futuro cercano? Son preguntas que tenemos que hacernos, pero tener también preparado ya trabajo para darle respuesta a estas preguntas. Aunque una vez que usted resolvió una pregunta, se abrió otra, pero de eso se trata. Y vamos a unas reflexiones finales, porque alguna enseñanza tiene que dejarnos esto. Esto es muy importante. Hubo un alto compromiso y sentimiento de solidaridad entre los empresarios bananeros, los trabajadores agrícolas, los administradores de las fincas y las comercializadoras. Hoy la ciencia está recibiendo grandes reconocimientos, con frecuencia negados. Sin ciencia no se estarían salvando millones de vidas humanas. Sin ciencia no estuviéramos aquí, señoras y señores. Definitivamente. Eso es una verdad de perogrullo. Y dichosamente entonces,
está la ciencia, pero hay que tener confianza en la ciencia. Definitivamente hay que tener esa confianza. Que la ciencia es compromiso, es inversión, es exclusión, es necesidad, es contención, es innovación, es apoyo. ¿Verdad? Necesitamos más comunicación, más inversión. No politizar el problema. Y aquí es donde entra ahora una nueva disciplina que se está enseñando dichosamente en las universidades, que se llama diplomacia científica. ¿Cómo hago yo para hacerle saber al que toma las decisiones allá arriba, el político, que eso es importantísimo abordarlo, ¿verdad? Y también, entonces, pues es muy, muy importante. Y claro, hay muchísima información, pero en mi opinión está muy dispersa. Todas las semanas aparecen artículos relacionados con FOC, por ejemplo, cada 15 días aparece uno, pero no hay como una articulación ¿verdad? Entonces, debería existir un proyecto que involucre a especialistas en manejo del suelo. Algunos me refutan, pero yo digo que el patógeno es del suelo, entonces tiene que haber alguien que conozca de eso. Y sobre todo especialistas en microbiología del suelo. Especialistas en fitopatología y epidemiología, por supuesto. Pero son los agrónomos al final, los que reciben las plantas que ellos sacan para analizarlas y verlas. Plantas que también los fitomejoradores convencionales y los biotecnólogos, y aquí me refiero a los biólogos moleculares también, en conjunto, trabajando para obtener realmente una integración de disciplinas que hagan que en el campo funcione algo, porque a veces hacemos las cosas en forma muy individual. Entonces evaluamos solo un producto biológico, no hace nada. No hace nada. Y esta ave que está aquí es un mensaje subliminal. Significa la sociedad que está mirando, porque hoy la sociedad nos está viendo todos los días y está diciendo, ¿qué está haciendo usted? ¿Para qué lo está haciendo? Pero sobre todo, ¿cómo lo está haciendo? Entonces es importantísimo tener ese tipo de cosas. Entonces yo les hago dos preguntas. ¿Estamos conviviendo con la pandemia realmente? ¿Ya estamos a ese nivel conviviendo con la pandemia? ¿Es posible entonces convivir con la raza 4 de Fusarium? ¿Estamos trabajando de la manera adecuada para convivir con la raza 4 de Fusarium? Y aquí, este librito del doctor Goñi, de 150 hojas, pero es una maravilla lo que contiene. ¿Preparados para la próxima pandemia? Reflexiones desde la ciencia. Y me voy a permitir usar su título para decir, ¿estamos preparados para una incursión de otra enfermedad exótica en América Latina en el banano? Existen esas enfermedades. Voy solito. ¿Por qué no busco ayuda? Esa colaboración internacional. Necesito apoyos. Y así preguntas y preguntas. En este momento, ¿cómo debo lidiar? Debo lidiar primero. ¿Debo lidiar con la cigatoca negra o mejor me pongo a lidiar con la raza 4 de Fusarium? Hoy,
¿qué es más esencial? Alguien me puede decir, las dos cosas son esenciales. Ok. Pero entonces, piensen. ¿Manejo la cigatoca negra o mejor dedico muchísimos esfuerzos al fusarium? En fin, ese tipo de cosas. Y otra pregunta es que algunos opinan que gracias a la pandemia, eso retrasó la llegada de la raza 4 de fusarium a otros países de América Latina. No sé. Probablemente sí, probablemente no, pero aquí lo que hago yo es lanzar solo preguntas, no voy a contestar. Y sí, hasta la rana René se espanta de las noticias falsas. Terrible. Eso es una cosa que hay que evitar a toda costa. Y eso se llama transgresión epistémica. Y significa pseudocientíficos realizando cátedra. Significa eso. Entonces hay que creer en la ciencia. Entonces sí, vean ustedes, estos son artículos, este es 2007, este es 2019, este es 2020. Estos son unos artículos que dicen que el banano tiene unas proteínas que se llaman lectinas. Y esas lectinas son retrovirales, antirretrovirales. Y que entonces sí podrían funcionar para minimizar o para estar un poquito más fuerte contra la influenza, no contra el COVID, como salió en otros lados, pero ante la influenza. Entonces eso es importante. Y vean, 2007, en este artículo, en la última página, dice: hay que tener mucho cuidado porque estos coronavirus mutan con mucha frecuencia. Y entonces podría ser que en un futuro cercano se venga una catástrofe con este asunto. Pero ¿cuántas películas han visto ustedes relacionadas con catástrofes de que viene la erupción de un volcán, que viene un tsunami, que viene esto? ¿Qué le pasa a los científicos de la película? Los ridiculizan, no les ponen atención, los minimizan y hasta los quieren encerrar en otros lados. No quiero decir quiénes en la película, es una película, ¿verdad? Pero sucede con mucha frecuencia. No hacemos caso y en este artículo dice: es muy posible que en unos años pueda haber una pandemia de desastres no imaginados. Búsquenlo para que vean. Y vean aquí ustedes que alguien en un bus, en una parada de bus de cualquier país de América Latina donde haya banano, va una persona con un hijo de banano ahí. Y por cierto, doy fe que este hombre decía: la vendo a cualquiera porque esta planta es resistente a todas las enfermedades que le dan al banano. Y aquí tenemos dos casos. Él podría ser un tipo asintomático COVID y llevar también un hijo asintomático fusarium. Porque acuérdense que una de las características de la enfermedad, la planta madre se muere, pero el hijo queda completamente sano, sin síntomas aparentes, pero está contaminado. Mucho cuidado. Así es como se transmiten muchas enfermedades, la mayoría de enfermedades. Y los australianos hacen cosas maravillosas, hacen cosas increíbles. Ahora saben qué están haciendo
desde la escuela, enseñando cómo manejar y ¿cómo se llama esto? Cómo prevenir enfermedades en la raza 4 de Fusarium. Y vea le cayó las autoridades de bioseguridad y le dicen, parece que usted lleva a alguien ahí que no es conveniente, por favor devuelva, o va a tener sus consecuencias, va a parar a la cárcel o alguna cosa de ese tipo. Entonces, es muy, muy interesante porque ellos están haciendo con este tipo de caricaturas y cosas que también hay que saber cómo comunicar, ¿verdad? Y entonces acordémonos que dijimos que durante la pandemia más bien se vendió muchísimo banano en Europa, ¿verdad? América Latina, Colombia, Costa Rica, hubo exportaciones muy interesantes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hubo tanta demanda de la fruta en periodo de pandemia? Bueno, porque tiene el alto contenido vitamínico. Entonces yo digo, voy a comerme un banano porque al rato hasta casi que me vacuno, ¿verdad? Porque tiene esta proteína, tiene esto, tiene el otro, en fin. Tiene la presencia de cáscara, eso es importantísimo. Tengo una armadura, por dentro estoy limpio. Entonces acuérdense ustedes aquella cuestión de que uno iba al mercado y lavaba todo y buscaba los que tuvieran más, porque entonces si lo limpio ya y le quito la cáscara, los que tienen cáscara mejor no me los como. Pero si yo puedo quitarle la cáscara, esa armadura que tiene el banano, que es un valor agregado, tranquilo. Y también este otro asunto, la facilidad de compras en línea. La gente al estar en confinamiento lo pedía por teléfono y se lo llevaban a domicilio. El año pasado salió la noticia que aquí en Estados Unidos, no tengo la cifra, pero miles y miles de kilos de Uber Eats de banano fueron solicitados, que se los llevaron hasta la puerta de la casa. Así, esas son las reflexiones que quería hacerles, pero no sin antes darle las gracias a la doctora Carolina Dawson, donde tomé datos de algunas de sus conferencias, sobre todo relacionados con los aspectos de comercialización, y al ingeniero Miguel Contreras, aquí presente, quien también me contribuyó con información. Asimismo, a todas aquellas personas e instituciones que reconocen su propiedad intelectual en alguna de las fotografías utilizadas. A veces uno baja una foto, está ahí en internet, está libre, pero también alguien tuvo que ponerla, alguien tuvo que hacerla. Entonces, a mí siempre me gusta ser muy íntegro en ese sentido, porque también la ética juega su papel importantísimo. Y ya ustedes saben la famosa frase que se le acuña a Albert Einstein, y efectivamente es de él. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, pero otros le dan la vuelta. A grandes crisis, grandes oportunidades. Entonces la pregunta a ustedes, ¿ya identificamos nosotros esas oportunidades? ¿Las tenemos en mente? ¿Puedo hablar yo con mis subalternos y decirles, mire, ¿qué les parece si hacemos esto? No decirles, hay que hacer esto, ¿no? ¿Qué les parece para tomarlos en cuenta? Y también, dos mentes y tres mentes piensan mejor que una. Entonces eso es sumamente importante. Así las cosas, el banano ha superado muchísimas crisis, muchísimas crisis. El banano estuvo presente en la Primera Guerra Mundial, los soldados comían banano. En la Segunda Guerra Mundial también. Esperemos en Dios que nunca haya una Tercera Guerra Mundial, pero el banano ha superado esas crisis. ¿Por qué? Porque tiene gente resiliente que lo saca adelante. Y habrá banano para muchísimos años, sin duda alguna. Esa es la esperanza. Y como dice un filósofo por ahí, la esperanza es el sueño de las mujeres y de los hombres despiertos. Muchas gracias.